Entré al ascensor aquella madrugada sin imaginar que mi vida estaba a punto de fracturarse en dimensiones irreconciliables. El edificio estaba en silencio, envuelto en una calma espesa que solo existe cuando el mundo parece contener el aliento. Presioné el botón del piso de siempre, el 3, y escuché el zumbido familiar del motor iniciando su ascenso. Pero entonces ocurrió algo extraño. Las luces internas parpadearon con un destello casi imperceptible, como un latido mal sincronizado del propio tiempo. El ascensor vibró de manera distinta, más profunda, como si el eje por el que se movía se hubiese desplazado apenas unos milímetros fuera de su curso natural. Cuando las puertas se abrieron, no reconocí nada. No había pasillo, no había escaleras de emergencia, no había alfombra gastada, ni las luces amarillas que siempre parpadeaban. Había salido en un piso que no figuraba en ningún plano, un espacio que el edificio jamás debería contener. El aire era más frío que en cualquier otro nivel, impregnado de una quietud tan absoluta que parecía absorber el sonido. Frente a mí, un pasillo largo se extendía en líneas perfectas, iluminado por lámparas blancas que no proyectaban sombras. Eso fue lo primero que me perturbó. Mi sombra no estaba ahí. Era como si el piso ignorara mi existencia o me obligara a entrar bajo sus propias reglas. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso hundía mis pies en un tiempo ajeno, un tiempo que no coincidía con el mío. Las paredes vibraban de forma casi inaudible, como si detrás de ellas algo respirara. Intenté volver al ascensor, pero al girarme, descubrí que las puertas no estaban. El hueco metálico había desaparecido, reemplazado por una pared lisa y continua, como si jamás hubiese existido. No estaba atrapado en un nivel prohibido, estaba atrapado en una versión equivocada del edificio, en un piso que nadie había construido, o que alguien había ocultado. Si llegaste hasta aquí, sin que tu sombra se adelantara, sin que el ascensor te eligiera por error, y sin que una versión desfasada de ti mismo intentara ocupar tu lugar, felicidades. Eso significa que aún estás en tu propia línea temporal, y ya que lograste sobrevivir a esta historia sin caer en un piso inexistente, te voy a pedir un favor antes de que cualquier anomalía dimensional interfiera. Suscríbete al canal y deja tu like. Créeme, no quieres que el ascensor note que no lo hiciste. Dicen que cuando alguien ve un video entero y no se suscribe, aparece un piso nuevo, solo para esa persona. Y nadie quiere descubrir qué hay detrás de esa puerta, ¿verdad? Así que dale like, activa la campanita y quédate por aquí, donde las historias siempre están, casi bien sincronizadas. Porque si no lo haces, quién sabe, quizá la próxima vez, el que toque a tu puerta. Sees to me. Lo más inquietante no fue el hecho de que aquel piso no existiera en los registros. Lo verdaderamente aterrador fue comprender que yo tampoco parecía existir para ese piso. El aire reaccionaba con un retraso mínimo a mis movimientos, como si todo lo que tocaba necesitara más tiempo del normal para aceptar que yo estaba allí. Incluso el eco de mis pasos llegaba tarde, deformado, como si una versión anterior de mí estuviera caminando unos segundos detrás. Ese retraso, esa grieta en la sincronía, revelaba un principio fundamental y aterrador. En ese lugar no pertenecía a mi línea temporal. Era un corredor suspendido entre capas, un espacio intermedio donde el tiempo no avanzaba, sino que se reajustaba, como un mecanismo defectuoso, buscando su posición correcta. Y sin embargo, estaba demasiado bien construido para ser un error. Allí había una intención, una presencia expectante, algo que parecía haber aguardado mucho tiempo para que alguien como yo cometiera el simple acto de presionar un botón. Mientras avanzaba, comprendí que aquel piso oculto bajo la arquitectura del edificio no era un accidente estructural ni un fallo de ingeniería. Era un punto de encuentro entre realidades mínimamente desfasadas, una articulación invisible donde dos versiones del mundo rozaban sus bordes intentando no colisionar. Y yo, sin quererlo, había sido empujado a ese espacio fronterizo. Cada metro que recorría me alejaba de la lógica y me acercaba a un territorio donde el tiempo no obedecía, donde las luces respiraban, donde los pasillos parecían recolocarse cuando llevaba la mirada a otra dirección. Era un lugar que se reajustaba según mis decisiones, observándome, respondiendo, probando mis límites. Y aunque no lo sabía todavía, ese fue el primer error al creer que yo exploraba el piso. La verdad era que el piso me exploraba a mí. La puerta con el número 0 no tenía mirilla ni ranuras. Era una superficie continua, de un blanco ligeramente grisáceo, demasiado limpia para pertenecer a un edificio viejo como el mío. Apoyé la oreja sobre ella esperando escuchar algo al otro lado, pero lo único que percibí fue un silencio tan compacto
que me hizo doler los tímpanos, como si allí dentro se hubiera vaciado todo sonido posible. Cuando giré lentamente el picaporte, la sensación de que algo me observaba desde adentro se volvió casi física. Un peso en el pecho, una presión detrás de los ojos. La puerta se dio sin chirriar y se abrió hacia un cuarto que no tenía sentido, a una sala amplia, con las dimensiones exactas del vestíbulo de la planta baja, pero sin muebles, sin cuadros, sin recepción. Era el esqueleto del edificio, una copia previa a que alguien hubiera decidido decorarlo. El suelo brillaba como si estuviera recién instalado, sin una sola marca, sin huella, como si nadie lo hubiera pisado jamás. Antes de mí, avancé unos pasos dentro de esa sala vacía, y noté otro detalle que me heló la sangre. No había ventanas ninguna, ni siquiera los marcos tapiados que a veces quedan en las construcciones antiguas. Las paredes eran continuas, opacas, sin interrupciones, como si aquel lugar no necesitara mirar hacia afuera porque no formaba parte del mundo exterior. Cuando me giré para asegurarme de que la puerta seguía detrás de mí, el corazón casi se me detuvo. La puerta seguía ahí, sí, pero el número había cambiado. Ya no se leía un 0-3, exactamente el piso al que había intentado ir desde el principio. Era como si el piso 0 hubiera absorbido la referencia del nivel correcto, apropiándose de su identidad. En ese instante comprendí que el edificio no estaba dividido por alturas, sino por versiones, y yo acababa de cruzar a una de ellas. Intenté abrir la puerta para volver atrás, pero esta vez el picaporte estaba frío, rígido, como si se hubiera solidificado desde el interior. Giré con fuerza, nada, golpeé con la palma, luego con el puño, esperando que alguien del otro lado escuchara, que algún vecino soñoliento se asomara al pasillo habitual y preguntara qué pasaba. No obtuve respuesta, ni siquiera el eco normal de un golpe contra la madera. El sonido se apagaba en el aire antes de completarse, como si la sala absorbiera cualquier vibración que amenazara con romper su calma artificial. Retrocedí, con la respiración acelerada, y fue entonces cuando lo vi en la pared opuesta. Donde no había nada unos segundos antes, ahora colgaba un reloj de pared idéntico al de la entrada principal del edificio. Mismas manecillas negras, mismo marco metálico, mismo tic-tac insistente. Pero la hora que marcaba era imposible. Las 2:37. Congelado, sin avanzar ni un segundo en mí, quedé mirándolo, hipnotizado, esperando que al menos el segundero decidiera moverse. No lo hizo. Era como observar una fotografía enmarcada en lugar de un dispositivo funcional. Sin embargo, podía escuchar el tic-tac con claridad, golpeando dentro de mi cabeza, no en el hierro. Cada latido sonoro parecía desfasado de lo que veía, como si el tiempo estuviera corriendo en un lugar que no coincidía con ese objeto detenido. Fue entonces cuando noté otro error anal. Aunque yo estaba completamente solo, había dos sombras en el suelo. No eran nítidas, más bien siluetas ligeramente borrosas, como si alguien hubiera intentado borrar una figura humana de una fotografía y el contorno se hubiera resistido a desaparecer. Una sombra era claramente la mía, alineada con mi cuerpo según la luz inexistente del techo. La otra, en cambio, estaba a unos pasos detrás de mí, en un ángulo que no tenía sentido, inmóvil, como si estuviera esperando su turno para ocupar mi lugar. No quise girarme para comprobar si había alguien detrás. Una parte de mí sabía que no vería a nadie, que esa segunda sombra no correspondía a un cuerpo presente, sino a algo que aún no había llegado, un reflejo atrasado de una versión futura de mí mismo. El pulso se me aceleró. El aire comenzó a sentirse más denso, pesado, como si esa sala estuviera lentamente ajustando sus parámetros para adaptarse a mi presencia. Di un paso hacia el reloj y escuché detrás de mí el chirrido suave, pero inconfundible de un zapato rozando el suelo. Era un sonido mínimo e insignificante, pero que no podía haber surgido de ninguna parte si yo estaba solo. El instinto me obligó a voltear. El espacio detrás de mí seguía vacío, pero la sombra retrasada ya no estaba donde la había visto. Ahora se encontraba a mi lado, pegada a mi pie, como si por fin hubiera sincronizado su posición con la mía. Aunque el ángulo de la luz siguiera siendo imposible, esto no es real, murmuré, sin reconocer del todo mi propia voz. El eco de mis palabras llegó con un retraso ligero, deformado, como si alguien lo repitiera desde otra habitación a través de una pared gruesa. El reloj seguía marcando 2:37, pero el tic-tac dentro de mi cabeza se hacía más rápido, más agudo, hasta parecer una alarma. Empecé a caminar en círculos, buscando cualquier otra salida, cualquier indicio de lógica en una ventilación en panel oculto, una grieta en el suelo.
pero la sala era perfecta, demasiado perfecta, sin el más mínimo error de construcción. Y esa ausencia de fallos era, en sí misma, otro error. Al fijarme mejor, noté algo inquietante en las paredes. Eran lisas, sí, pero no estáticas. Tenían un leve temblor, una vibración periódica, como si estuvieran reajustando sus límites, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de una respiración contenida. En ese momento entendí que el piso cero no era solo un lugar, era un mecanismo en funcionamiento, y yo había quedado atrapado dentro de su ciclo, cuando por fin me atreví a acercarme otra vez a la puerta, decidido a no aceptar aquella realidad distorsionada. Descubrí un detalle nuevo que no estaba allí antes, justo debajo del número 3, grabado en la madera, como si hubiera sido arañado desde dentro. Había una frase corta, irregular, pero legible. No era una advertencia genérica, ni un mensaje extraño. Era mi propia caligrafía. Reconocí la forma de las letras, la inclinación, la manera en que mi mano siempre se alarga en la última línea. No vuelvas a entrar, decía. Sentí un mareo súbito, una oleada de náuseas, como si mi estómago no aceptara la posibilidad de que yo mismo, en otra versión del tiempo, hubiera dejado esa advertencia, para mí, para otra copia de mí. El piso cero no solo desfasaba la realidad, la repetía, la reescribía, y dejaba restos de esas repeticiones incrustados en los objetos, como huellas fósiles de decisiones que todavía no había tomado. Y comprender eso fue el verdadero comienzo del miedo. Seguí mirando esas palabras grabadas en la madera, hasta que las letras comenzaron a perder forma, convertidas en líneas temblorosas ante mis ojos. No vuelvas a entrar. La frase no tenía sentido, porque, según mi memoria, era la primera vez que pisaba ese lugar. Pero si realmente era mi propia letra, eso significaba que en algún punto del tiempo, no sabía si en mi pasado, en mi futuro, o en una versión alterna de mí, yo ya había estado allí. Y si había dejado esa advertencia, era porque no había salido bien. Respire hondo, intentando ordenar pensamientos que parecían desfasarse unos segundos antes de formarse por completo. Entonces, tomé una decisión que ahora entiendo como el segundo gran error de esa noche. Ignoré mi propio aviso. Aparté la mano de la puerta, volví la vista hacia el interior de la sala y busqué otra salida. Convencido de que tenía que haber un camino de regreso al edificio normal, al ascensor, a cualquier cosa que obedeciera a reglas conocidas, fue al mirar de nuevo las paredes cuando lo noté. En el lado derecho había una línea vertical extremadamente fina, una separación tan sutil que solo podía verse si uno la estudiaba con atención. Me acerqué y pasé los dedos por encima. No era una grieta, sino el contorno de otra puerta perfectamente encajada en la pared, sin picaporte ni marco visible. No debería haberla visto, y aún así, una parte de mí sentía que ya la conocía. Apoyé la palma con cautela, y al hacerlo, la superficie vibró como una membrana tensa. La pared respondió a mi contacto como si reconociera una huella repetida, una coincidencia ya registrada. 1 metro más allá, el aire cambió de densidad, y un pasillo se abrió donde antes no había nada. No escuché bisagras ni deslizamiento. Simplemente, el espacio se reacomodó y decidió mostrarme un corredor blanco, largo, sin lámparas visibles, iluminado por una claridad que no tenía origen aparente. Crucé el umbral con cuidado, girando la cabeza por última vez hacia la sala del reloj detenido. Para mi sorpresa, ya no estaba. Detrás de mí solo había otro tramo de pasillo idéntico al que tenía frente a los ojos a mismo, suelo impecable, mismas paredes, lisas, misma luz, sin sombra. Sentí un vértigo profundo, como si el mundo hubiera girado demasiado rápido y yo no hubiera alcanzado a seguirlo. Di unos pasos, escuchando el eco atrasado de mis zapatillas, y empecé a notar un patrón inquietante. Cada vez que parpadeaba, tenía la sensación de que el corredor adelantaba unos centímetros su final, como si se encogiera a mis espaldas y se alargara adelante. Era un túnel reconfigurándose en tiempo real, empujándome hacia un destino que todavía no conocía, pero que ya me incluía en su diseño. La idea de estar caminando dentro de un error arquitectónico dejó de tener sentido. Estaba dentro de una estructura pensada para perder referencias. No sé cuánto tiempo caminé. Lo que sí recuerdo con precisión es el momento en que vi por primera vez una puerta numerada en ese corredor imposible. Estaba a mi derecha, perfectamente alineada con la pared. Con un número pintado en negro en 3, era el mismo número de mi piso real, la planta donde vivía, donde conocía cada vecino, cada sonido habitual. Me lancé hacia ella con una mezcla de alivio y desesperación, convencido de que, por fin,
Había encontrado el camino de regreso. Tacué la superficie. Sentí el tacto familiar de la pintura sobre la madera, incluso el pequeño relieve del número bajo mis dedos. No había picaporte, pero al empujar apenas un poco, la puerta cedió. Sin pensar en nada más, crucé al otro lado. Durante un segundo, creí que el mundo se había corregido. Reconocí el olor de mi edificio, el tono apagado de las luces del pasillo, la textura de la alfombra, pero algo en el silencio era demasiado perfecto, demasiado uniforme. El pasillo del piso 3 estaba vacío, pero no de la manera normal. No era simplemente que faltaran personas. Faltaba todo rastro de uso. No había marcas en la alfombra, ni cuadros colgados en las paredes, ni esos pequeños detalles que se acumulan con los años. Una esquina del papel pintado despegada, una mancha de humedad, una raya en la pintura. Era como si estuviera viendo una maqueta recién terminada del lugar donde yo vivía, una versión limpia, sin historia, sin desgaste. Caminé hasta donde debería estar la puerta de mi apartamento y allí estaba mismo número, misma cerradura, misma distancia exacta desde el ascensor que recordaba. Metí la mano en el bolsillo casi por reflejo, buscando las llaves. Estaban allí, frías y pesadas. El sonido del metal rozando la cerradura fue extrañamente nítido, como si el tiempo se hubiera detenido para escucharlo. Guié en la llave, la puerta se abrió, y lo que vi adentro me confirmó que no había vuelto a casa. Todavía no. Mi apartamento estaba casi igual. Esa fue la parte más perturbadora. El sofá en el mismo lugar, la mesa con las mismas sillas, la televisión frente a la pared donde siempre había estado. Incluso el vaso que recordaba haber dejado la noche anterior sobre la mesita seguía ahí. Sin embargo, había una diferencia pequeña, pero devastadora. Ante todo, estaba ligeramente desfasado. Los objetos parecían ocupar el lugar correcto, pero a unos milímetros de donde deberían estar, como si alguien hubiera intentado reconstruir mi casa guiándose por una fotografía borrosa. El vaso proyectaba una sombra que no coincidía con el ángulo de la luz. El cuadro del pasillo estaba medio grado inclinado hacia el lado opuesto al habitual. Las cortinas caían con un pliegue distinto, details mínimos, casi ridículos, pero que, sumados, construían una sensación de realidad falsificada. Era mi casa y no lo era al mismo tiempo. Una réplica desplazada, una versión en la que yo nunca había vivido. Avancé hacia la cocina, hipnotizado por la perfección incorrecta de cada objeto. Abrí un cajón al azar y encontré cubiertos que coincidían exactamente con los míos, pero colocados en un orden distinto, como si otra persona hubiera decidido organizar mi vida según sus propias costumbres. Encendí la luz del techo y el interruptor respondió con un pequeño retraso, un parpadeo que no existía en mi realidad original. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo importante faltaba, algo tan básico que tardé varios segundos en comprenderlo. No había sonidos externos, ningún coche pasando por la calle, ningún vecino moviendo muebles, ninguna tubería vibrando a lo lejos. El silencio era absoluto, puro, no muerto. Era un silencio lleno, tenso, expectante, como si el mundo entero estuviera sosteniendo el aliento, observando qué iba a hacer yo dentro de esa casa ligeramente incorrecta. Y esa sensación de ser observado, sin saber desde dónde, comenzó a estrangular mi calma. Me detuve en medio de la sala, sin atreverme a avanzar más en la idea. Me golpeó con una claridad brutal. Si ese era un piso que no debía existir, si esos pasillos se reconfiguraban para repetirse, y esas puertas numeradas aparecían donde el espacio lo necesitaba, entonces quizás no estaba entrando y saliendo de lugares distintos. Tal vez estaba rotando entre versiones de la misma planta, copias desfasadas de mi vida, como si alguien hubiera presionado duplicar sobre la realidad y la estuviera probando en distintas combinaciones hasta encontrar la ideal. Miré hacia la puerta de entrada. El número aún marcaba 3, pero debajo, muy cerca del marco, vi algo nuevo grabado en la madera, rasgado a toda prisa con un objeto afilado. No era una frase completa, solo una palabra, escrita con la misma letra que había dejado el mensaje anterior en el piso 0 en otra vez. Y antes de poder reaccionar, escuché al otro lado del pasillo el sonido del ascensor abriéndose, como si alguien acabara de llegar a casa. Me quedé congelado en medio de la sala cuando escuché el ruido del ascensor deteniéndose en el pasillo de fuera. No era un sonido cualquiera. Reconocí la vibración del motor, el breve traqueteo metálico, el suspiro mecánico de las puertas al abrirse. Era exactamente el mismo ruido que había oído 1000 veces al llegar a mi propio piso,
solo que ahora sonaba como una grabación repetida en un momento que no correspondía. Después, el silencio volvió a llenar cada rincón, denso, expectante. Mis manos comenzaron a sudar. Si ese era mi piso 3, si esa era una copia desfasada de mi casa, entonces, ¿quién acababa de llegar? Di un paso hacia la puerta de entrada, con el corazón golpeando en mi garganta, y contuve la respiración al oír la inconfundible secuencia de sonidos siguientes: un lavero tintinindo, una llave buscando la cerradura desde el lado de fuera, un pequeño golpe torpe contra la madera. Irá a mi rutina eran mis gestos, era el sonido exacto de mí, llegando a casa. Retrocedí instintivamente, como si me hubiera encontrado frente a una fiera. Ver a otra persona entrar sería inquietante, pero escuchar una versión perfecta de mis propios movimientos rozaba lo insoportable. La llave giró en la cerradura con la misma resistencia ligera de siempre. Ese pequeño chasquido, que conocía de memoria en el picaporte, bajó. La puerta comenzó a abrirse hacia adentro, con un movimiento lento, casi solemne. No tuve tiempo de pensar. Mis piernas actuaron por mí. Corrí hacia el pasillo y me escondí detrás de la pared que daba a la cocina, dejando solo una pequeña franja desde la que podía ver la entrada. La puerta se abrió por completo y alguien cruzó el umbral. Durante un segundo creí estar viendo mi reflejo en un espejo ligeramente empañado. Era yo, a misma chaqueta, misma mochila, incluso el mismo cansancio en los hombros, como si arrastrara el día entero sobre la espalda. Pero había algo raro en su manera de moverse, un desajuste mínimo en la fluidez de cada gesto. El otro yo dejó las llaves sobre la mesita de la entrada, con un ruido que llegó unos milisegundos tarde, como si el sonido no hubiera podido seguir el ritmo del objeto. Se quitó la mochila, la dejó en el suelo y se quedó allí, de espaldas a mi resporondo con lentitud. Yo contenía la respiración al otro lado del muro, esperando que algo delatara su naturaleza en una piel distinta, una sombra sin anclaje, un movimiento antinatural. Pero no, cada detalle encajaba demasiado bien. Lo vi alzar la mano hacia el interruptor de la sala, y entonces ocurrió el primer fallo visible. Cuando presionó el botón, la luz se encendió, antes de que su dedo lo tocara. Un destello mínimo, una fracción de segundo, pero suficiente para romper la ilusión. Era como si el gesto hubiera llegado tarde a una acción ya ejecutada. Entendí que él también estaba desfasado, igual que el vaso, igual que el reloj detenido, igual que este piso entero. No era un doble perfecto, era una versión desincronizada de mí en mí. Pregunté si podía verme, si en su realidad existía un hueco detrás de esa pared donde yo me escondía, o si, para él, la casa estaba limpia, vacía, sin intrusos. Dio unos pasos hacia el sofá, se dejó caer con un suspiro y llevó las manos a la cara, frotándose los ojos cansados. Reconocí ese gesto íntimo, la forma en que siempre lo hacía al regresar tarde, la presión sobre los párpados, los dedos apoyados en las sienes, como si pudiera borrar el día con fricción. Sentí una punzada irracional de compasión hacia él, hacia mí a mí, pero esa empatía se quebró cuando vi su sombra. No estaba donde debía. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, la sombra permanecía ligeramente retrasada, como si dudara entre seguirlo o quedarse pegada al respaldo del sofá. Solo cuando él ya estaba incorporado, la silueta oscura terminó de completar el movimiento. Era un eco atrasado, a un residuo temporal, y entonces comprendí que lo que veía quizá no era el presente, sino una repetición de algo que ya había ocurrido en otra capa del edificio. Quise salir, hablarle, comprobar si podía escucharme. La idea de advertirme a mí mismo, de romper ese bucle, me golpeó con una urgencia casi física. Pero al mismo tiempo, una certeza instintiva me frenaban. Algo en ese piso parecía alimentarse de los intentos de corrección, de los choques entre versiones. Recordé la frase en la puerta del piso 0, escrita con mi propia letra: no vuelvas a entrar. Recordé la palabra grabada en la entrada de este lugar otra vez. Tal vez cada intento de interferir solo multiplicaba las copias, creando nuevas desviaciones, nuevos pasillos, nuevas sombras atrasadas. Aún así, di un paso fuera de mi escondite. El suelo pareció reaccionar, vibrando bajo mis pies con un pulso breve. El otro yo levantó la cabeza de golpe, como si hubiera escuchado algo. Su mirada se dirigió hacia el pasillo donde yo estaba, pero se detuvo unos centímetros antes de alcanzarme, fijándose en un punto vacío. Sus ojos se quedaron clavados allí, en un lugar donde yo no estaba. Todavía, fue entonces cuando noté el detalle más perturbador. En su mirada había reconocimiento. No me veía,
pero reconocí al instante. Era la expresión de alguien que presiente un recuerdo antes de vivirlo. Sus labios se movieron, formando palabras que tardaron un segundo en llegar a mis oídos, como si también su voz viajara por una ruta atrasada. Aquí es donde pasa, murmuró. Siempre es aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Siempre? ¿Cuántas veces había ocurrido esa escena? ¿Cuántas variaciones de mí habían cruzado esa misma puerta? Se habían dejado caer en ese mismo sofá. Habían levantado la cabeza hacia este mismo pasillo, presintiendo algo que nunca terminaban de ver. La idea de ser solo una de tantas repeticiones me golpeó con una brutalidad inesperada. Ya no era un protagonista atrapado en un error espacial. Era una copia más dentro de un ciclo que el edificio llevaba ejecutando quién sabe cuánto tiempo. La casa vibró ligeramente, como si el propio espacio hubiera reaccionado a esa frase. Las luces titilaron no al unísono, sino con pequeños retrasos, como si cada bombilla perteneciera a un segundo diferente. El otro yo se levantó del sofá, girando hacia la ventana del salón. Yo seguí sus pasos a cierta distancia, manteniéndome pegado a la pared. Él corrió la cortina, y detrás del cristal no había ciudad, ni edificios, ni luces lejanas. Había un corredor, un pasillo blanco, idéntico al que me había conducido hasta aquí, extendiéndose detrás del vidrio como si la ventana fuera una pantalla. El otro yo no pareció sorprendido, asintió levemente, como quien confirma una hipótesis repetida demasiadas veces. Otra vez el pasillo, susurró, otra vez el mismo error. Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez pude ver miedo genuino en su rostro. No un susto pasajero, sino terror acumulado, el agotamiento de alguien que ya ha intentado escapar demasiadas veces sin éxito. En ese momento, el cristal de la ventana comenzó a oscurecerse desde los bordes, como si una sombra líquida se derramara sobre la superficie transparente, borrando poco a poco la imagen del pasillo. En el reflejo que se formó en el centro, pude ver algo imposible. No solo aparecía el rostro del otro, yo, sino también el mío, ligeramente desfasado, como si estuviera de pie a su lado cuando en realidad seguía varios pasos atrás. Dos versiones de mí mismo, compartiendo un mismo reflejo, pero no el mismo espacio. El otro, yo también lo vio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se giró de golpe hacia donde yo estaba. Esta vez, su mirada sí me alcanzó. No hubo duda, me vio, y en su rostro apareció una mezcla de alivio y horror, como si hubiera esperado este encuentro durante un tiempo que yo aún no había vivido. No debiste seguir el ascensor, dijo con una voz tensa. Él solo abre pisos nuevos cuando ya se ha cansado de la versión anterior. While pronunciar versión anterior, el sonido del ascensor volvió a retumbar en el pasillo, anunciando que otra puerta estaba a punto de abrirse, en algún lugar entre nosotros y el siguiente error. El sonido del ascensor recorrió el piso como un latido metálico que no pertenecía a ninguna máquina conocida. Era más profundo, más arrastrado, como si en lugar de subir o bajar siguiera un trayecto horizontal a través de capas superpuestas del edificio. Mi otro yo retrocedió hasta pegarse a la pared, respirando con violencia, mientras su sombra seguía desfasada por un instante, antes de imitar el movimiento. Yo no sabía si correr, esconderme o enfrentar lo que estaba por abrirse. Pero entonces, él habló otra vez, con una urgencia desgarrada que parecía venir de alguien que ya había visto demasiadas versiones de ese momento. No lo mires directamente cuando se abra, dijo. Eso es lo que te hace quedarte atrapado. No entendía a qué se refería. ¿Qué podía haber en un ascensor para causar eso? El pasillo vibró como si preparara el escenario, y el aire se volvió más denso, como si la realidad misma se contrajera alrededor de un punto que aún no se revelaba. El ding característico resonó, pero esta vez no vino de un punto fijo. Sonó en el techo, en el suelo, detrás de nosotros, dentro de nuestras cabezas, como un eco que no encontraba su origen. Las luces parpadearon en diferentes tiempos, creando sombras múltiples que no coincidían con nuestros cuerpos. Sentí mis oídos llenarse de un zumbido grave, como si estuviera a punto de desmayarme, pero era solo el edificio, reajustándose. Por fin, una sección del pasillo comenzó a deslizarse hacia los lados, revelando no un ascensor normal, sino un cuadrado oscuro, demasiado negro, demasiado profundo, como si no hubiera luz capaz de tocar su interior. No tenía puertas metálicas, ni indicadores de piso, ni reflejos. Era un hueco abierto, una ausencia absoluta en el centro del mundo. Mi otro yo evitó mirarlo. Bayo la cabeta, cerró los ojos y repitió, no lo mires. Si lo miras, te reconoce, y cuando te reconoce, no te
El vacío del ascensor emanaba un frío distinto, no el frío físico, sino uno emocional, como una memoria helada, que no era mía, y aún así me pertenecía. Sentí que algo dentro del hueco respiraba, no un aliento con aire, sino un ritmo lento, pesado, como el pulso de un mecanismo vivo. Me obligué a apartar la vista, pero de reojo noté un detalle horroroso dentro de ese negro absoluto. Había movimiento, no luz, no formas, pero sí desplazamientos minúsculos, como si el espacio mismo se reajustara. El otro yo murmuró sin levantar la vista cada vez que Abra crea un nuevo piso para reemplazar el que ya no sirve. Elige versiones, toma una y deja otra atrapada. ¿Y tú? Tú lo miraste la primera vez, ¿verdad? Mi garganta se cerró. Sí, cuando el ascensor había fallado horas atrás, lo había mirado por instinto. Había visto el parpadeo de sus luces, la vibración anómala, la sensación de que subía fuera de eje. Y ahora ese acto inocente era una sentencia. El hueco comenzó a iluminarse con una claridad enfermiza, un resplandor blanco que no iluminaba el pasillo, sino que parecía tragarse su propia luz. Y dentro de esa claridad se dibujó algo que me hizo retroceder hasta chocar con la pared. Era mi silueta, no mi cuerpo, no un reflejo, no una sombra, una silueta perfecta, formada por luz distorsionada. Era como si el ascensor hubiera tomado mi forma, archivándola, preparándola para reemplazarme por alguna versión corregida. El otro yo respiró hondo, tembloroso, y susurró: cuando ve tu sombra, crea un piso nuevo con ella. Y cuando el piso está listo, viene por ti. La silueta dentro del ascensor giró ligeramente la cabeza, imitando un gesto que yo no había hecho. Era una copia imperfecta, ansiosa, como si hubiera estado esperando que yo la reconociera para completarse. El resplandor aumentó, y la silueta comenzó a avanzar hacia el borde del hueco. No caminaba, deslizaba los pies sin fricción, como si fuera una proyección en movimiento. Con cada centímetro que avanzaba, sentía una presión en el pecho, una fuerza que intentaba arrastrarme hacia adelante, obligarme a acercarme al ascensor. Era como si una parte de mí quisiera completarse con esa figura. Intenté retroceder más, pero la pared se movió conmigo, como si buscara empujarme de vuelta. El otro, yo, estiró la mano hacia mí, sin levantar la vista. No respondas a la llamada, dijo. Es lo que quiere. Quiere sincronizarnos. Quiere unir todas las versiones en una sola. Sus palabras me golpearon como una verdad que ya conocía desde algún lugar profundo de mi memoria. El ascensor no transportaba personas, transportaba versiones, y estaba tratando de juntar la mía con esa sombra que había fabricado. Intenté concentrarme en mi respiración para no perder el control, pero el aire mismo parecía retrasado. Inhalaba, y el sonido llegaba tarde. Exhalaba, y el eco se adelantaba. Mis sentidos estaban siendo manipulados por esa cosa que se abría paso hacia mí. A la figura luminosa se detuvo a un paso del borde, como si esperara una señal. Entonces levantó el brazo derecho, y yo sentí el tirón. Anti-run real, como si tu propio cuerpo fuera jalado por un imán hecho de tiempo. Mis músculos se tensaron sin que yo lo ordenara. Mis pies se movieron medio centímetro hacia adelante. Grité, no de dolor sino de reconocimiento. Ese tirón lo sentí horas antes, cuando el ascensor vibró por primera vez. Era la misma fuerza, era la misma invitación. No lo mires, repitió el otro. John, no respondas. El ascensor elige según quién le devuelva la mirada. En ese instante, lo que más temí ocurrió. La figura luminosa levantó la cabeza por completo y me miró directamente. No tenía ojos, no tenía rostro, pero la intención era inequívoca. Era una mirada de reconocimiento, de selección. El tirón se hizo más fuerte. Sentí mis uñas clavarse en la pared para no avanzar. El otro yo se cubrió la cara con ambas manos, temblando. Si te elige ahora, dijo, este piso desaparece. Y nosotros también. Me estremecí al comprenderlo. No era solo mi vida la que estaba en juego. Cada versión de mí atrapada en los pasillos, cada sombra atrasada, cada copia generada por errores, todas estaban conectadas a esa decisión. Si el ascensor me elegía, las demás capas se reacomodarían, eliminando versiones redundantes. Mi respiración se cortó cuando la figura extendió la mano hacia mí, esperando mi respuesta para sellar la sincronización. Entonces, algo inesperado ocurrió. La luz del pasillo titiló de forma violenta, como si un fallo eléctrico sacudiera la estructura, y por primera vez desde que llegué allí, vi un error. Pero uno, a mi favor. La figura luminosa parpadeó, se duplicó un instante y su silueta se distorsionó, como un archivo corrupto. El tirón desapareció,
Mi cuerpo recuperó el control. El otro, yo levantó la mirada apenas lo suficiente para entender qué estaba pasando. El piso falló, susurró. Aún no está listo para reemplazarte. Encore. Esa palabra encendió un instinto puro en mi interior. Sin pensar, sin plan, sin lógica. Me lancé hacia el extremo contrario del pasillo mientras el ascensor temblaba, intentando corregir su error. Detrás de mí, la figura luminosa emitió un sonido que no debería existir, un eco de mi propia voz, repetido con un retraso imposible, y supe que ese capítulo aún no había terminado, porque el ascensor no había desistido, solo estaba recalculando. Corrí sin mirar atrás, sintiendo como el pasillo parecía inclinarse bajo mis pies, como si el edificio entero estuviera reacomodándose para corregir el fallo que me había permitido escapar unos segundos antes. El otro yo gritó algo detrás de mí, pero su voz llegó con un retraso absurdo, como si las palabras viajaran por un camino más largo que el sonido normal. El aire comenzó a cambiar, volviéndose más denso, más caliente, como si las paredes respiraran con un ritmo acelerado. Cada paso que daba resonaba con un eco doble, uno adelantado y otro atrasado, como si dos versiones de mí corrieran a la vez en tiempos distintos. El pasillo se estiraba frente a mis ojos, prolongándose cada vez que parpadeaba, como un corredor infinito, programado para que nunca alcanzara su final. Pero aún así corrí, empujado por un miedo puro, un instinto primitivo que me decía que si el ascensor cerraba sus puertas otra vez, elegiría una versión nueva de mí, y eliminaría todas las demás. El corredor cambió por primera vez, cuando doblé una esquina que no existía un segundo antes. Apareció de golpe, una desviación abrupta que cortaba el pasillo en ángulo recto. Sin dudar, giré a la derecha, y entonces lo escuché en mis propios pasos, pero no los que yo daba. Venían desde atrás, desde el corredor principal, repitiendo el sonido exacto de mi carrera, pero con un patrón levemente incorrecto, como si alguien imitara mis movimientos con un ritmo defectuoso. No quise mirar. Sabía que si lo hacía, vería una versión mía corriendo detrás, desfasada, intentando alcanzarme para sincronizarse. Las luces vibraron sobre mi cabeza y se apagaron por completo durante un segundo eterno. En esa oscuridad absoluta, sentí el aire desplazarse junto a mi oído, como si algo hubiera pasado corriendo demasiado cerca. Cuando las luces regresaron, el corredor había cambiado otra vez. Las paredes eran más estrechas. El suelo tenía un tono pálido y mate, como si estuviera recién creado. Me detuve un instante para recuperar el aliento, pero el propio silencio del pasillo me obligó a seguir avanzando. Era un silencio antinatural, que no admitía respiraciones fuertes ni tropiezos. Cualquier sonido que yo producía parecía tardar demasiado en llegar a mis oídos, como si algo interviniera en su trayecto. Frente a mí apareció una puerta idéntica a las de los pisos superiores, con un número pintado en negro. Me acerqué con cautela, esperando ver un número conocido, un piso habitual del edificio. Pero no allí, estaba el número -1 en un nivel negativo. Un piso que no podía existir en ninguna estructura física real. La puerta parecía recién instalada, sin marcas, sin polvo, sin desgaste. Cuando posé la mano sobre ella, sentí un temblor leve, como si la puerta reaccionara a mi contacto de forma viva. Era distinto al piso 0. Este lugar estaba demasiado silencioso, demasiado expectante, como si aún no hubiera sido usado por ninguna versión anterior de mí. Abrí la puerta del piso -1, con lentitud, esperando encontrar otra sala distorsionada, otro reflejo incorrecto de mi vida, pero esta vez lo que vi fue peor. Al otro lado no había un cuarto ni ancorado, ni un espacio reconocible. Había oscuridad, no ausencia de luz, sino un tipo de oscuridad que parecía absorber los bordes de la realidad. Una sombra líquida que no se extendía hacia afuera, sino hacia adentro, formando un hueco imposible. No sabía si era un espacio o un error de espacio. Contuve el aliento y escuché con atención. Del interior surgía un sonido casi imperceptible, como un murmullo multiplicado varias veces, voces apagadas y repetidas a destiempo, como si diferentes versiones de alguien hablaran superpuestas unas sobre otras. No entendía las palabras, pero reconocí el ritmo. Ira, mi vas, mi propio tono, mi propia cadencia, pero repetida en intervalos desfasados, varias capas de mí murmurando desde dentro de un hueco que no debía existir. Retrocedí de inmediato, cerrando la puerta con fuerza, como si eso pudiera sellar lo que fuera que habitaba ese abismo. La puerta vibró, devolviendo un retumbo hueco, como si algo la hubiera golpeado desde el otro lado con un retraso extraño. Me eché hacia atrás, tropezando con la pared opuesta.
El pasillo volvió a parpadear, y esta vez, la vibración se sintió más fuerte, como un latido colectivo de todas las versiones del edificio intentando reacomodarse. En ese instante, escuché pasos detrás de mí, no los de la figura luminosa, no los del otro yo. Eran pasos nuevos, lentos, pesados, perfectamente sincronizados con mis latidos. Sentí como mi respiración se aceleraba, las luces bajaron de intensidad, dejando el pasillo en un resplandor pálido y enfermo. Giré la cabeza apenas lo suficiente para ver una sombra al final del corredor. No un cuerpo, una sombra, una figura oscura que se movía sin origen, sin dueño, como si no necesitara un cuerpo que proyectarla. La sombra avanzó lentamente, sin prisa. Cada paso que daba era un eco perfecto del mío, pero invertido, como si imitara mis movimientos con un retraso negativo, anticipándose a mis gestos antes de que yo los hiciera. No tenía forma definida, solo un contorno humanoide suavemente distorsionado, como un reflejo visto en un vidrio ondulado. Las luces parpadearon otra vez, y por un instante vi algo que casi detuvo mi corazón. A la sombra tenía mi altura exacta, mi postura exacta, mi modo de caminar, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo imposible, como si escuchara algo que yo aún no podía oír. Di un paso atrás, y ella se detuvo al mismo tiempo. Di otro paso, y volvió a seguirme. No era un doble ni un reflejo, era una versión incompleta, un molde, una copia previa esperando a llenarse. Y entendí de golpe que buscaba sincronizarse conmigo, buscaba convertirse en la versión que reemplazaría mi lugar cuando el ascensor lo ordenara. El pasillo comenzó a estrecharse, reduciendo el espacio entre las paredes, como si quisiera empujarme hacia esa sombra que avanzaba con paciencia inhumana. El aire se volvió irrespirable. Un zumbido profundo llenó mis oídos, como si varias líneas temporales chocaran entre sí dentro del mismo espacio. La sombra ya estaba a pocos metros de mí, no corría, no necesitaba hacerlo. Tenía la certeza de que el edificio la favorecería, de que el pasillo se modificaría en su beneficio. Podía sentir su intención, un hambre silenciosa, una necesidad de completarse conmigo. Entonces sentí un tirón, no el del ascensor, sino uno lateral, como si el muro de mi derecha hubiera decidido absorberme. Antes de caer en pánico total, vi que no era el muro moviéndose, sino una grieta que se abría, revelando otro corredor angosto. No existía antes, no había forma de que hubiera estado ahí, pero se abrió justo en el momento exacto en que la sombra extendió un brazo hacia mí, sin pensarlo dos veces. Me lancé dentro de ese nuevo pasillo. La grieta se cerró detrás de mí con un golpe mudo, dejando la sombra aislada al otro lado, pero el alivio duró apenas un segundo. Este nuevo corredor era diferente a todos los anteriores. No era blanco ni limpio, era estrecho, oscuro, saturado de una luz rojiza que parecía pulsar al ritmo de un corazón oculto. El suelo estaba cubierto por marcas de arrastre, como si algo hubiera sido movido repetidamente por allí. Y al fondo, muy lejos, casi perdido, en la penumbra, pude ver algo que me paralizó. En una puerta, no numerada, no marcada, pero reconocible. Era la puerta del ascensor, no la entrada al hueco, no la luz distorsionada. Era el ascensor real, el primero, el original, el que yo había usado al principio de la noche. Y comprendí con un terror renovado que no estaba allí para salvarme, estaba allí porque me estaba esperando. Alias, el ascensor original, idéntico al de mi edificio, idéntico al que había tomado al inicio de esa noche maldita, pero colocado en un pasillo rojizo que no pertenecía a ninguna arquitectura real. Su presencia era antinatural, como un objeto arrancado de un mundo y pegado a otro con una precisión grotesca. Sentí como mi respiración se detenía por un instante. El ascensor no estaba apagado ni dañado. Emitía un brillo suave, casi orgánico, como si respirara. Las luces en el panel cambiaban lentamente, desplazándose entre números que no existían, como si buscara una ubicación que ninguna dimensión pudiera ofrecerle. Di un paso hacia atrás, pero el pasillo pulsó y se estrechó, obligándome a avanzar. Era como si el edificio entero hubiera decidido que ese debía ser mi final. Tuve la certeza absoluta de que ese ascensor no había llegado allí por accidente, no había sido arrastrado, no había sido copiado a mí. Estaba esperando, y no era la primera vez. Me acerqué lentamente, cada paso acompañado por un eco tardío que no coincidía con mi movimiento real. Fue entonces cuando noté algo en el suelo frente a las puertas metálicas, en marcas, no arañazos ni desgaste. Eran líneas rectas, simétricas,
formando un patrón repetido una y otra vez, como huellas de arrastre pero demasiado limpias, demasiado perfectas. Parecía que varias personas o varias versiones de una misma persona habían sido arrastradas hacia allí contra su voluntad. Me arrodillé para examinar las marcas y un escalofrío me recorrió el cuerpo al notar que una de ellas parecía reciente. Aún tibia toqué el metal del ascensor. Estaba caliente, como si dentro hubiera actividad constante, un mecanismo en funcionamiento perpetuo. Y entonces la pantalla del panel cambió. Desaparecieron los números. Apareció un mensaje escrito en un rojo tenue, così pulsanti, versión incompleta detectada. Sentí mi pecho contraerse. No hablaba del edificio, no hablaba del pasillo, hablaba de mí. Las puertas se abrieron con suavidad, revelando un interior que no coincidía con ningún ascensor real. No había cables, no había techo, no había espejos, solo un espacio hueco, oscuro, profundo, como un vacío esperando a llenarse. Pero esta vez no era una oscuridad absoluta. En el centro del ascensor flotaba una figura no luminosa. Era una versión incompleta de mi distorsionada, formada por fragmentos de sombra y luz intermitente, como si el ascensor hubiera intentado reconstruirme, pero hubiera fallado. La figura se movía con sacudidas irregulares, como los frames de un video corrupto. Sus brazos se estiraban y retraían con retrasos, como si su tiempo interno no coincidiera con el mío, y entonces habló. No con mi voz completa, no con un sonido normal. Emitió una mezcla de palabras desfasadas, retazos de frases que reconocí de mi propia memoria. Subí, no debía, repetición, sombra primero, desajuste, versión, no coincide. Era una advertencia, pero fragmentada, inútil, una advertencia de algo que ya estaba ocurriendo. El ascensor vibró y la figura incompleta comenzó a acercarse a la puerta, como si intentara salir, como si buscara reemplazarme para corregir el error. Di un paso atrás, pero la puerta detrás de mí desapareció. El pasillo se cerró, eliminando cualquier vía de escape. Sentí un tirón en el pecho, el mismo tirón que el ascensor me había hecho sentir cuando mostró mi silueta en el piso anterior. Esta vez era más fuerte, más decidido. Era como una mano invisible metiéndose dentro de mí, intentando extraer algo esencial, algo que el ascensor necesitaba para completarme en su base de datos. Mis rodillas temblaron, mis manos buscaron apoyo en las paredes, pero el pasillo vibraba como si estuviera vivo. La figura alzó la cabeza y me miró, o mejor dicho, dirigió su distorsión hacia mí. En su rostro era una mezcla de mis expresiones superpuestas a destiempo, como si varios yoes fueran colocados uno encima del otro. Comprendí que el ascensor no me quería a mí, quería la versión correcta, y estaba usando las distintas capas del edificio para fabricar una. Las luces del techo comenzaron a parpadear con violencia, cada una en un ritmo distinto, como si pertenecieran a dimensiones separadas, intentando sincronizarse en un solo punto en yo. La figura desfasada extendió un brazo compuesto de segmentos incompletos, y un sonido metálico casi orgánico salió del interior del ascensor. El panel volvió a cambiar de mensaje. Al sincronización iniciada, una presión insoportable me aplastó el pecho. Mis recuerdos comenzaron a desordenarse. Sentí como fragmentos de mi vida se mezclaban con escenas que no reconocía, imágenes de pasillos que nunca había recorrido, de apartamentos ligeramente distintos al mío, de versiones de mí mismo, reaccionando de formas que yo nunca habría decidido. Estaban intentando integrar mis líneas temporales. El ascensor quería unir todos mis yos en uno perfecto, en uno útil. Y yo sabía que si dejaba que la sincronización se completara, dejaría de ser yo. Sería una mezcla de errores, sombras y ecos de decisiones que nunca tomé. Sería una copia funcional en una versión final. Me apoyé contra la pared, luchando contra la fuerza que intentaba arrastrarme hacia el interior. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino porque estaba perdiendo control exclusivo sobre mis propios movimientos. El ascensor estaba imponiendo un ritmo. Mis manos comenzaron a moverse con pequeños retrasos, como si respondieran a un tiempo distinto al mío. Mis parpadeos ya no coincidían con el instante en que decidía cerrarlos, y mi sombra estaba adelantada. La vi proyectarse correctamente en el suelo, pero un segundo después noté una segunda sombra, desfasada, que intentaba adelantarse a mis movimientos para ocupar su lugar correcto. Era la sombra de otra versión de mí intentando fusionarse. Sentí una náusea profunda. No podía permitirlo. Tuve entonces un destello de lucidez. Si el ascensor buscaba sincronizar versiones, entonces
La única manera de romper el proceso era provocar un error que él no pudiera corregir. Algo imprevisible, algo que ninguna versión anterior de mí hubiera hecho. La figura del ascensor extendió ambos brazos, abriéndose en un gesto que imitaba la bienvenida. No era una invitación, era una orden, una exigencia. La presión aumentó, los paneles vibraban como un corazón descontrolado. La sincronización estaba alcanzando su punto crítico. Sentí como mis pensamientos comenzaban a duplicarse, como si dos mentes se superpusieran dentro de mi cráneo. Una de ellas quería resistir, la otra quería ceder. Daba un paso hacia adelante sin querer. No fui yo quien movió mi pierna, fue el ascensor, o la versión incompleta de mí, jalándome desde adelante. Tenía segundos en quizá menos, y fue ahí, en el borde mismo del colapso, cuando comprendí qué debía hacer. Si todas mis versiones habían intentado escapar, esconderse, resistir, entonces la única acción realmente impredecible sería la opuesta. No huir, no luchar, no negarme, hacer algo que ninguna copia habría considerado. Di un paso adelante involuntariamente en la presión del ascensor. Vaciló. La figura dio un salto visual, como un glitch sorprendido. El panel se apagó por un segundo. No esperaba que yo coopera. Ninguna versión lo había hecho. Y ese error le dio una brecha diminuta a la realidad. Aproveché ese microsegundo, y en lugar de entrar al ascensor, me lancé contra el marco lateral con todas mis fuerzas. El metal caliente crujió bajo el impacto, desprendiendo un sonido antinatural. El ascensor parpadeó. La figura se distorsionó, dividiéndose en decenas de réplicas que no pudieron mantenerse cohesionadas. La pantalla final mostró un mensaje incomprensible, una combinación errática de símbolos y números, y entonces, en un estallido silencioso, el ascensor desapareció. No se cerró, no colapsó. Simplemente dejó de existir. El pasillo comenzó a derrumbarse visualmente, como si la dimensión incorrecta se estuviera plegando sobre sí misma. Sentí un tirón hacia atrás, hacia la oscuridad, y mi última conciencia antes del desmayo fue oír una frase repetida en decenas de voces desfasadas. Versión rechazada. Desperté en el pasillo real de mi edificio, tendido frente al ascensor correcto, el único que siempre existió. No había luces parpadeando, no había sombras adelantadas, no había copias de mí respirando a destiempo. Todo estaba quieto, normal, demasiado normal. Me incorporé lentamente, esperando que el suelo se moviera, que las paredes temblaran, que el panel del ascensor mostrara algún número imposible, pero nada pasó. Era como si aquella noche jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, al apoyar la mano en la puerta metálica, sentí un calor leve, un pulso escondido bajo el acero, como un corazón mecánico latente. Valló la vista. Allí, casi invisible, estaba la marca en una línea fina, recién hecha, como una grieta diminuta abierta desde dentro. Me alejé sin mirar atrás, entendiendo finalmente que no había escapado, solo había sido pospuesto. El ascensor no me había elegido esa vez, pero ahora me conocía. Sabía mi sombra, mis pasos, mis errores, y mientras caminaba hacia mi departamento, un pensamiento me acompañó como un eco ineludible. A los pisos que no deberían existir, no desaparecen, solo esperan a la versión correcta para volver a abrirse.